¿Alguna vez has guardado un secreto tan grande que sientes que te está comiendo por dentro? ¿Has sentido que tu vida perfecta es solo una máscara que escondes para que nadie vea la verdad? Esta es la historia de Isabela, una mujer de 32 años que vive en una mansión de lujo en las afueras de Madrid, casada con Ricardo, un empresario millonario de 45 años. Por fuera, todo parece perfecto. Por dentro, Isabela guarda el secreto más peligroso de su vida. Si esta historia ya te está tocando el corazón, suscríbete ahora a Desabafo Sincero y activa la campanita. Aquí vas a encontrar historias que calientan el corazón y te inspiran a seguir adelante. Aquí encontrarás una comunidad que entiende tus luchas y celebra tus victorias. La historia de Isabela comenzó hace 5 años, cuando se casó con Ricardo en una boda de ensueño. Era el príncipe azul que todas las mujeres deseaban. Exitoso, guapo, con una fortuna que prometía una vida sin preocupaciones. Pero las promesas, como bien sabemos, no siempre se cumplen de la manera que esperamos. Ricardo era un hombre obsesionado con el trabajo. Sus días comenzaban antes del amanecer y terminaban mucho después de que Isabela se hubiera ido a dormir sola. Los fines de semana eran interrumpidos por llamadas urgentes, reuniones de última hora, viajes de negocios que lo llevaban por todo el mundo. Isabela se había convertido en una esposa trophy, hermosa para mostrar en eventos sociales, pero invisible en la intimidad de su hogar. La mansión, con sus 10 habitaciones, jardines extensos y piscina infinita, se había convertido en una prisión dorada. Isabela caminaba por esos pasillos de mármol sintiendo el eco de su propia soledad. ¿Has sentido alguna vez que tienes todo lo que cualquier persona podría desear, pero que por dentro te estás muriendo de vacío? Los primeros años intentó llenarse con actividades, clases de pintura, charity events, viajes con amigas. Pero nada llenaba ese hueco que crecía cada día más en su pecho. Ricardo llegaba a casa, le daba un beso mecánico en la mejilla, cenaban en silencio mientras él revisaba sus emails, y después cada uno se iba a su lado de la cama king size, que parecía un océano entre ellos. Fue en uno de esos días grises, de marzo, cuando Isabela vio por primera vez a Diego. Él tenía 28 años. Acababa de ser contratado para cuidar los jardines de la mansión. Isabela lo observó desde la ventana de su dormitorio, mientras él trabajaba con las rosas del jardín delantero. Había algo en la forma en que sus manos tocaban delicadamente cada pétalo, algo en la concentración con que se dedicaba a su trabajo, que la hipnotizó. Diego era completamente diferente a Ricardo. Donde su marido era frío y calculador, Diego irradiaba una calidez natural. Donde Ricardo vestía trajes de miles de euros, Diego llevaba ropa sencilla manchada de tierra. Donde Ricardo hablaba solo de números y contratos, Diego silbaba melodías mientras trabajaba, como si cada día fuera una celebración. Pero el verdadero momento que cambió todo sucedió una tarde de lluvia. Isabela había salido al jardín para refugiarse bajo la pérgola cuando comenzó a llover torrencialmente. Diego corrió hacia el mismo refugio, y por primera vez se encontraron cara a cara, sin la barrera invisible que separa a los patrones de los empleados. «Señora Isabela, ¿se encuentra bien?», preguntó Diego, notando las lágrimas que ella trataba de disimular entre las gotas de lluvia en su rostro. Era la primera vez en años que alguien realmente la veía, que alguien se preocupaba por cómo se sentía. Solo estoy cansada», respondió ella. Y en esas palabras había tanto peso, tanta tristeza acumulada, que Diego sintió como si hubiera abierto una ventana a su alma. «El jardín también se ve cansado a veces», dijo Diego con una sonrisa gentil. «Pero después de la lluvia, todo florece de nuevo. Las plantas más hermosas son las que han pasado por las tormentas más duras. ¿Quién nunca ha necesitado escuchar exactamente las palabras correctas en el momento perfecto?». Esa tarde, bajo la lluvia, Isabela sintió algo que había olvidado que existía: la sensación de ser vista, de ser escuchada, de importarle a alguien. Los días siguientes,
Isabela comenzó a encontrar excusas para estar en el jardín cuando Diego trabajaba, le llevaba limonada fresca, preguntaba sobre las plantas y lentamente comenzaron a conversar. Diego le contaba sobre su familia humilde, su sueño de tener su propio vivero algún día, sus planes de viajar por el mundo estudiando jardines botánicos. «Usted tiene una vida perfecta, señora Isabela», le dijo Diego un día mientras plantaban, juntos algunas flores nuevas. «Una casa hermosa, un esposo exitoso, todo lo que cualquier mujer podría desear». Isabela sintió una risa amarga subir por su garganta. ¿Perfecta? Diego, mi vida es como uno de esos jardines artificiales que venden en las tiendas. Se ve hermoso desde lejos, pero cuando te acercas, te das cuenta de que no hay vida real, no hay alma. Fue la primera vez que Isabela se atrevió a ser vulnerable con alguien. Y Diego no la juzgó, no le dio consejos no pedidos, no le dijo que debería estar agradecida, simplemente la escuchó. Y en ese silencio compartido, algo profundo comenzó a crecer entre ellos. Una noche, Ricardo llegó más tarde que de costumbre. Isabela lo esperaba en el salón, con la mesa puesta para una cena romántica que había preparado con la esperanza de reconectar con su marido. «¿Qué es todo esto?», preguntó Ricardo, aflojándose la corbata con impaciencia. «Pensé que podríamos cenar juntos, como antes», respondió Isabela, tratando de mantener la esperanza en su voz. «Isabela, tengo una presentación importante mañana. ¿No puedes ver que estoy ocupado? Estas cosas románticas están bien para las parejas que tienen tiempo para jugar a la casita». Las palabras de Ricardo fueron como cuchillos. Isabela sintió como si algo se rompiera definitivamente dentro de ella esa noche. Se fue a dormir preguntándose cuándo había dejado de ser una esposa para convertirse solo en una pieza de decoración en la vida de su marido. Pero algo inesperado estaba a punto de cambiar su destino para siempre. Los días de mayo llegaron cargados de una primavera que parecía despertar algo nuevo en Isabela. Diego había estado trabajando en crear un jardín secreto en la parte trasera de la mansión, un rincón escondido donde había plantado las flores más exóticas que había conseguido. «Es para usted», le dijo Diego una tarde, con una timidez que la enternecía. «Pensé que necesitaba un lugar donde pudiera ser simplemente usted, sin máscaras, sin actuaciones». El jardín secreto se convirtió en su refugio. Allí, entre jazmines que perfumaban el aire y rosas que Diego había cultivado especialmente para ella, Isabela comenzó a redescubrirse. Hablaban durante horas sobre sus sueños, sus miedos, sus esperanzas. Diego le enseñó a trabajar con las manos en la tierra, y ella descubrió que había algo profundamente sanador en plantar algo y verlo crecer. «La naturaleza no miente», le decía Diego. «Si le das amor y cuidado, siempre te regresa vida». Una tarde, mientras trabajaban juntos plantando unos girasoles, sus manos se rozaron al alcanzar la misma herramienta. Fue un momento eléctrico, cargado de toda la tensión que había estado creciendo entre ellos durante meses. Isabela sintió como si una corriente hubiera atravesado todo su cuerpo. «Señora Isabela», murmuró Diego, y en su voz había tanto deseo contenido, tanto respeto mezclado con pasión, que ella supo que había llegado el momento de tomar una decisión que cambiaría todo. «Solo Isabela», le dijo ella, acercándose más. «Aquí, en 1970, nuestro jardín, solo soy Isabela». El primer beso sucedió entre el aroma de los jazmines y el sonido del agua de la fuente. Fue tierno, lleno de meses de conexión emocional, de comprensión mutua, de un amor que había crecido lentamente como las flores más hermosas. Pero como toda historia de amor prohibido, este también tenía sus complicaciones. Ricardo había anunciado que se iría de viaje de negocios por 3 semanas a Asia, una oportunidad perfecta para que Isabela y Diego pudieran explorar lo que había crecido entre ellos. Sin embargo, el día antes del viaje, Ricardo hizo algo que no había hecho en años. Canceló su viaje. «He decidido que necesitamos pasar más tiempo juntos», le dijo a Isabela durante el desayuno. «He notado que has estado diferente últimamente.
más feliz. Quiero redescubrir qué es lo que te está haciendo tan radiante. Isabela sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Cómo podría continuar viendo a Diego con Ricardo vigilando cada uno de sus movimientos? ¿Había descubierto algo? ¿Era solo una coincidencia o sabía más de lo que aparentaba? Pero el destino tenía otros planes. Esa misma noche, Ricardo recibió una llamada de emergencia de su socio en Tokio. El deal más importante de su carrera estaba en peligro y tenía que viajar inmediatamente. «Será solo una semana», le prometió a Isabela mientras hacía su maleta. «Cuando regrese, nos tomaremos esas vacaciones que hemos estado posponiendo». Isabela asintió, pero por dentro sabía que cuando Ricardo regresara, todo habría cambiado, para siempre. La semana que Ricardo estuvo fuera fue la más intensa de la vida de Isabela. Sin las restricciones de mantener las apariencias, ella y Diego pudieron explorar completamente la conexión que había crecido entre ellos. Cenaron bajo las estrellas en el jardín secreto, con velas que Diego había colocado entre las flores. Hicieron el amor con una pasión que Isabela nunca había experimentado. Una conexión que era tanto física como espiritual. Diego la adoraba de una manera que la hacía sentir como si fuera la mujer más hermosa del mundo. «Nunca me había sentido tan viva», le confesó Isabela una noche, acurrucada en los brazos de Diego bajo el cerezo que él había plantado en su honor. «Es porque esto es real», le respondió Diego, acariciando su cabello. «Lo que tenemos es verdadero, auténtico. No es actuación, no es conveniencia. Es amor puro». Pero ambos sabían que la realidad los esperaba. Ricardo regresaría y tendrían que enfrentar las consecuencias de lo que había florecido entre ellos. Fue durante esa semana mágica cuando Isabela comenzó a experimentar los primeros síntomas: náuseas matutinas, fatiga, una sensibilidad especial a ciertos olores. Al principio pensó que era el estrés, pero cuando se perdió su periodo, supo que tenía que confirmar sus sospechas. La prueba de embarazo mostró 2 líneas rosadas que cambiaron todo su mundo. Isabela estaba embarazada y sabía con certeza absoluta que el bebé era de Diego. Hacía más de 6 meses que Ricardo y ella no habían tenido intimidad. ¿Has sentido alguna vez que el universo te pone en una situación donde no hay decisiones fáciles, donde cada camino que tomas tiene consecuencias enormes? Isabela se sentó en el baño de su mansión, con la prueba de embarazo en las manos, y sintió como si su vida hubiera llegado a un punto de no retorno. Cuando le contó a Diego, él la abrazó fuertemente y le dijo: «Sea lo que sea que decidas, estaré contigo. Te amo lo que hemos creado juntos, y si tú me lo permites, quiero ser el padre que este bebé merece». Pero la realidad era más complicada. Isabela tenía que tomar decisiones que afectarían no solo su vida, sino la de Diego, la de Ricardo y la del bebé que crecía en su vientre. Ricardo regresó de su viaje más atento que nunca. Trajo regalos caros, planeó cenas románticas e incluso sugirió que comenzaran a intentar tener hijos. «Creo que es tiempo de expandir la familia», le dijo una noche durante la cena. «Siempre hemos hablado de tener hijos, pero nunca encontrábamos el momento perfecto. Quizás no hay momento perfecto, solo hay que decidirse». Isabela sintió un nudo en el estómago. Las náuseas matutinas se habían intensificado y sabía que pronto no podría ocultar su embarazo. Una tarde, mientras Diego trabajaba en el jardín y Ricardo estaba en una reunión, Isabela tomó la decisión más difícil de su vida. Tenía que contarle la verdad a Ricardo. Esa noche, después de cenar, Isabela reunió todo su valor y le dijo a su marido: «Ricardo, necesitamos hablar. Hay algo importante que tengo que contarte». Ricardo la miró con curiosidad, y en ese momento, Isabela supo que su vida como la conocía estaba a punto de terminar para siempre. «Estoy embarazada», le dijo, y vio cómo la expresión de Ricardo cambiaba de sorpresa a alegría. «¿En serio? Isabela, esto es maravilloso. ¿Cuándo lo supiste? ¿Por qué no me lo dijiste antes?». Isabela sintió como si un puñal atravesara su corazón.
La alegría genuina en los ojos de Ricardo la destrozaba, porque sabía lo que tenía que decir a continuación. Ricardo, el bebé no es tuyo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela vio cómo la alegría se desvanecía del rostro de su marido, reemplazada por una expresión de confusión, después de dolor y finalmente de rabia. «¿Qué has dicho?», preguntó Ricardo con una voz tan baja y controlada que daba más miedo que si hubiera gritado. «El bebé es de Diego, el jardinero. Ricardo, yo me enamoré de él. No fue planeado, no quería que pasara, pero pasó, y ahora estoy embarazada, y tú mereces saber la verdad». Lo que siguió fue la conversación más dolorosa de su vida. Ricardo alternaba entre la ira, el dolor y una frialdad que Isabela nunca había visto en él. Le gritó, la llamó nombres que nunca pensó que escucharía de su boca, y después se quedó en un silencio mortal que era aún peor que los gritos. «Quiero que se vaya», dijo finalmente Ricardo. «Quiero que ese hombre se vaya de mi propiedad inmediatamente, y quiero que tú decidas qué vas a hacer con tu vida y con eso que llevas en el vientre». Isabela sintió como si su mundo se derrumbara, pero al mismo tiempo había algo liberador en finalmente vivir en la verdad, sin máscaras, sin pretensiones. Esa noche, Isabela se encontró con Diego en el jardín secreto que él había creado para ella. Con lágrimas en los ojos, le contó todo lo que había pasado. «¿Y ahora qué vamos a hacer?», preguntó Diego, tomando sus manos entre las suyas. «No lo sé», respondió Isabela. «Solo sé que no puedo seguir viviendo una mentira. Te amo a nuestro bebé, y aunque no sé cómo vamos a resolverlo todo, sé que quiero estar contigo». Al día siguiente, Isabela hizo las maletas y se fue de la mansión. No se llevó las joyas caras, no se llevó los vestidos de diseñador, no se llevó nada de la vida de lujo que había conocido durante 5 años. Solo se llevó las fotos de su familia, algunos libros queridos, y la esperanza de construir una vida real con el hombre que amaba. Diego había alquilado un pequeño apartamento en la ciudad, modesto pero lleno de luz y plantas que había traído del jardín secreto. Era un mundo completamente diferente al que Isabela había conocido, pero se sentía más en casa allí que nunca en la mansión. Los primeros meses fueron difíciles. Isabela tuvo que aprender a vivir sin la seguridad económica que había tenido. Tuvo que enfrentar el juicio de la sociedad, las habladurías, el escándalo. Ricardo inició los trámites de divorcio y se aseguró de que Isabela no recibiera ni un euro de su fortuna. Pero algo mágico estaba sucediendo. Por primera vez en años, Isabela se sentía realmente viva. Diego la cuidaba durante su embarazo con una devoción que la conmovía hasta las lágrimas. Juntos pintaron el cuarto del bebé, juntos eligieron el nombre, juntos sintieron las primeras pataditas. Diego consiguió trabajo en varios jardines privados y comenzó a construir su propio negocio de paisajismo. Isabela, que había estudiado arte antes de casarse con Ricardo, comenzó a pintar de nuevo y descubrió que tenía talento para capturar la belleza de los jardines y las flores. Cuando su hija Sofía nació, Isabela supo que había tomado la decisión correcta, viendo a Diego cargar a su bebé con lágrimas de alegría en los ojos, viendo el amor puro e incondicional que irradiaba. Isabela supo que había elegido el amor verdadero sobre la comodidad falsa. 3 años después, Isabela y Diego se casaron en una ceremonia pequeña e íntima en un jardín botánico. Isabela llevaba un vestido sencillo de algodón blanco, con flores del jardín que Diego había cultivado especialmente para ella. No había lujo, no había ostentación, pero había amor verdadero, risas genuinas y la promesa de un futuro, construido sobre bases sólidas. Sofía, ahora de 3 años, caminaba entre las flores llevando pétalos de rosa para sus padres, con una sonrisa que iluminaba todo el jardín. Ricardo, por su parte, se había vuelto a casar con una mujer 20 años menor que él, alguien que también parecía más interesada en su cuenta bancaria que en su corazón. Isabela no sentía rencor hacia él. Había comprendido que Ricardo era quien era, y que probablemente
nunca habría podido darle el amor que ella necesitaba. Esa noche, en su pequeño apartamento lleno de plantas y obras de arte, Isabela reflexionó sobre el camino que había recorrido. Había perdido la mansión, los lujos, la seguridad económica, pero había ganado algo infinitamente más valioso. Había encontrado el amor verdadero, había descubierto quién era realmente, y había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en euros, sino en momentos de felicidad auténtica. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó Diego esa noche, mientras Isabela amamantaba a Sofía. Isabela miró a su alrededor, su modesto hogar lleno de flores, su hija hermosa, el hombre que la amaba de verdad, y sonrió. Solo me arrepiento de haber tardado tanto en encontrar el valor para ser feliz, respondió. Porque a veces, la vida nos pone en situaciones donde tenemos que elegir entre lo que parece correcto y lo que realmente es correcto. Isabela eligió el amor verdadero, eligió la autenticidad, eligió construir una vida sobre bases reales en lugar de mantener una fachada perfecta. ¿Y tú? ¿Has encontrado el valor para elegir tu propia felicidad, incluso cuando el mundo te dice que estás loco? ¿Has aprendido que a veces el amor verdadero requiere sacrificios, pero que esos sacrificios valen la pena cuando encuentras a la persona que ve tu alma? La historia de Isabela nos enseña que nunca es demasiado tarde para cambiar el rumbo de nuestra vida, que el amor verdadero existe y vale la pena lucharlo, y que la felicidad auténtica siempre supera la comodidad falsa. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, suscríbete a Desabafo Sincero y comenta. ¿Cuál ha sido tu mayor acto de valor por amor? Tu historia podría inspirar a alguien más a encontrar el valor para ser feliz. Recuerda que aquí en Desabafo Sincero, todas las historias son válidas, todos los sentimientos son respetados, y todos merecemos encontrar nuestro jardín secreto donde podamos florecer.